¿Qué encontraste? Yo sabía que existía. ¿Qué encontraste? Un sitio donde venden kimonos de segunda mano. Ay, mírate los ojitos que te hace. Es nuestro trique de Year Pass. Y vamos a tomar el 521 Ikahari. Y dice que Tenemos puesto reservado y nos toca el carro 7, asiento 7B. la lógica nos dice que ese número es el número del carro. Es la lógica, veamos si es cierto, buscar el número 7. Ika. Shinkansen es una red de línea de trenes de alta velocidad. La Tokaido Shinkansen es la línea más transitada y popular de Japón. Conecta las tres áreas metropolitanas principales del país: Tokio-Yokohama, Osaka-Kyoto y Nagoya. También es conocida por ser la primera línea de alta velocidad de Japón, inaugurada en 1964 para los Juegos Olímpicos de Japón. Sus trenes, también llamados tren bala, llegan a alcanzar una velocidad de 320 km por hora. Esto fue como Amazing Race. Por ir a la embuste a comprar comida. Igual que yo, porque ahora las maletas no tuvimos como estamos en la rayita. Pero compré comida. Compré, mira. Te compré una cerveza. No, compré un iri. ¿No crees? La cola estaba larga. Yo me metí en la cola y iba metiendo. Vamos a almorzar. Iba a andar todo mejor esto. Sí, mira, porque no sé. ¿Caminó? En el Shinkansen hay internet gratis, pero tengan en cuenta que yo hice una prueba de la conexión y fue extremadamente lenta y perdía la conectividad a cada rato. Llegamos a Kyoto. Voy a esperar que despegue este bicho. Va lento. Vale la pena reservar los asientos. Y si tienen maleta grande, díganle para que también les reserven el espacio para las maletas. Va rápido, ¿ves? En las estaciones venden productos locales que difícilmente encontrarás en otras ciudades. Así que si se te antoja algo, aprovecha y cómpralo. Esto es como mochi. El precio en los taxis de Kioto es bastante asequible, así que vale la pena usarlos. Por fin, ansiado ramen y esto se ve demasiado bueno. Y yo tengo regular. Buen provecho. Esperemos que esté como se ve. Miren, seguimos comprobando la teoría de que cualquier cosa, cualquier lado que te metas en Japón, la comida es buena. Exactamente. Aquí. Nos acabamos de comer un ramen aquí en Kioto, que lo que está es más que bueno, pues. Estaba solo, no había nadie, y ahorita está full. Y era lo único occidental éramos nosotros. Y lo conseguimos en Google Maps, así que tenemos hambre, que el ramen está bueno cerca, búscalo y se llenó, miren, literalmente. Se llama así. Kioto fue la capital de Japón, residencia del emperador y el centro cultural del país durante 1100 años. Es una de las 10 ciudades más grandes del país, con 1.5 millones de habitantes y también tiene una cara bien moderna. No, bueno, lo que sí les puedo decir es que aquí en Kioto los ciclistas son agresivos. Aquí estamos donde vamos caminando, el paso peatonal, ellos tienen su vía, pero como si nada. Esos bichos andan como unos salvajes por el paso peatonal. No, pero los ciclistas nada más no, porque el taxista creo que nos trajo. Pero ese era un don gruñón. Y no, y el taxista le tiró el carro a un ciclista. O sea, el ciclista atropella al pedestre y el taxista al ciclista. O sea, la ley de cómo será un autobusero, no me quiero imaginar. Ese es el próximo que vamos a hacer. Vamos a tener un autobús. A ver, viene uno que recibe. Vete para allá, no sé qué me vaya a atropellar. Eso podría ser el hecho del por qué no andan en la ciclovía.
Porque claro, es un pedacito y como los conductores de los carros también son agresivos, no sé que se lo vayan a atropellar. Te digo, porque lo es el más grande. Oh, pero deberían ser un poquito más conscientes cuando anden por el paso peatonal. No, y te miran feo si no te quitan. Si usted no quiere entrar al museo o a algún museo, siempre es recomendado asómese a lo que sean las tienditas porque siempre ve cosas interesantes. Este museo tiene más de 300.000 artículos en su colección. Y aparte hay un área donde hay artistas que te dibujan como si tú fueras una manga. Así que si usted es amante de la manga, anótelo en su agenda. Hay más de 5 millones de máquinas expendedoras en este país. Eso es una por cada 25 personas. Mira, en todas partes del mundo, mira, el señor está con su cajita, miren la línea, la cola para comprar. Son unas bento box. Ya está servidita, mira. Yo voy a comprar la mía. Me siento en Caracas. Voy a comprar nuestro lunch. Sí. Vean la experiencia de comprar en una farmacia en Japón. Para mi viejito reumático. Ah, y si no saben por qué necesitaba la crema, los invito a ver nuestro video del Monte Fuji. Oh, okay. Okay, thank you. ¿Qué son? Sí, necesitan es un buen traductor. Todo lo que tenga en la vida para allá. Unos parchos para el dolor. Para que lo pruebes ya sabes cuál es. No quiero, está pasando. Eso es porque Fuji-san pasó factura. Gracias, Fuji-san. Mentira, pero yo ya venía mal. Reciclaje para Tomasa 2.0. No, no, Eric. ¿De qué me lo llevo para mi Tomasa? Mira, pura Sapporo. Aquí tiene McDonald's, tiene su propio delivery, tiene su bicicleta Mac Delivery. Eléctrica. ¿Dónde está la eléctrica? Sí, yo creo que sí. La gente dice que gracias a su belleza, Kioto se salvó de ser bombardeada en la Segunda Guerra Mundial. La historia cuenta que en efecto Kioto estaba de primera en la lista para el bombardeo atómico, pero el secretario de Guerra de los Estados Unidos persuadió al presidente Truman de sacarla. Él explicaba que el valor cultural de Kioto era tan grande para los japoneses que no había reconciliación posible después de la guerra si la destruían. Yeah. Mira, otra panadería. Aquí sí hay panadería. Hay que probar ese pan. Kioto, Columbia. Mira, Columbia Store. Así quería que Dainé y yo andáramos aquí en Kioto, como aquellos dos que están allá. Con Ya. este pinche calor. Hasta que vi la temperatura. No. Pobre no puede caminar. Yo no me iba a poner un kimono con zapatos deportivos. Teramachi es una calle peatonal cubierta con muchísimos comercios, tiendas de recuerdos, comida, restaurantes, sala de juegos. Aquí puedes conseguir de todo.
y es excelente para recorrerla en días lluviosos. Esta tienda forma parte de la historia de Kioto, cuando el señor de la guerra, Toyotomi Hideyoshi, trasladó muchos de los templos de la ciudad a la calle Teremachi en un intento de controlar al clero. El nombre de Teremachi significa ciudad de templos. Interesante, ¿no? Pero está bueno porque me da la cola para comer. ¿Ves? Así hubiéramos andado nosotros, acalorados. Menos mal que la razón pudo más que el corazón. Yo creo que sí. No me porque arrepiento, no me arrepiento, no me me arrepiento. imaginaba andar como oye presión. Ay, no, no. Con este calor. Mal que cambié de decisión, por eso yo tengo un esposo bien centrado. Yo al final yo le dije, bueno, está bien, yo te voy a complacer, pero tú sola. Yo cargo los peroles, yo te filmo, te tomo la foto, todo lo que tú quieras. Tenía que ser los dos o ninguno. Ah, como te gustan las japonesitas, ¿eh? Eso sí le gusta a Emma. En el Museo del Samurái solo puedes comprar las entradas con efectivo. Así que anoten ese dato y no les pase como a nosotros que nos quedamos con las ganas de entrar. Esta fue la que vimos en Ese pan de palo. En Seattle, que los señores asiáticos, había un árbol cerca del hotel, las señoras chinas le están... Vamos a Teremachi. El piso es diferente. Estas son históricas. Somos ¿Qué estos. significará esto? La segunda casa que vemos, el segundo local que vemos con este logo. No sé. ¿Es un tipo de restaurante? Como un izakaya. Coffee. Matcha green tea latte. Ice cream. Huele bien y está muy bien vestida. Huele bien y está muy bien vestida. Huele súper bien. Todo. Te lo dije. Chillo. Vinimos a Pontocho porque es uno de los 5 hamamachis o distritos de geisha de Kioto y estamos en la búsqueda de una geisha. La palabra geisha significa persona de arte. Es una profesión ejercida solo por mujeres japonesas que se han entrenado durante años en las artes tradicionales del país para así convertirse en animadoras perfectas. En Pontocho, en el periodo Edo, además de las hoikas o casas de geisha, existían otras casas llamadas mamachi, donde trabajaban las yujo, que significan mujeres de placer. Mira, ya están las geishas. Te dije que estaban las geishas de incógnito. Durante la ocupación de Japón luego de la Segunda Guerra Mundial, las yujo le decían a los militares extranjeros que ellas eran geishas, y de allí viene la equivocada creencia de que las geishas ejercían la profesión más antigua del mundo. Este está bonito. Estamos siguiendo a las ¿Dónde Maiko. vive? A ver si conseguimos la casa. ¿Tú sigues para allá que quiero ver qué es lo que venden aquí? Un hotel de amor. Aquí hay puros barcitos. Aquí sí son esos que tú te metes y no sabes si vas a salir algún día, si de día, de noche. Si te quitan un riñón. Soy una geisha asesina. En 1603, el general samurái Tokugawa Ieyasu unifica Japón y se estableció oficialmente el shogunato Tokugawa, dando comienzo también al periodo Edo. La paz del periodo Edo permitió que en Kioto se originaran y florecieran una gran cantidad de arte cultural japonés.
los cuales se conservan hasta la fecha y los visitantes pueden experimentar. Son las 3:30, ya no hay comida, mentira. ¿Qué es? Son las 2:30. Son las 2:30. El restaurante supuestamente cerraba a las 3, pero ya está cerrado. Dice que ya por el resto de la tarde no hay comida, están full buqueados por el día de hoy, porque vuelve a abrir a las 5 de la tarde, pero tampoco hay ya. Un sushi con bello. Es un sushi con bello, así que busquemos otro sitio. Lo encontré. ¿Qué encontraste? Yo sabía que existía. ¿Qué encontraste? Un sitio donde venden kimonos de segunda mano o de remate a mucho mejor precio, obviamente, además es eco-friendly, se está reciclando. Wow, beautiful. Wow, so beautiful. I like it. ¿Quién me lo va a poner? Yo vi el video. Oye, este más bien. ¿Cuánto cuesta? Este creo que cuesta. ¿That's the price? 1,000 yenes. Half. Oh, yeah, I take it. That's y la cinta. Y el obi es tan bello. Ahora yo tengo que aprender a ponérselo. Obviamente. Guillermo, ¿por qué me enseñaste estos muñequitos? Como siempre he querido una mascota que es mejor que esta. Hola. Eso no lo voy a matar de hambre. Hello. Konnichiwa. It's so cute. Kawaii. Konnichiwa. Le gusta que le toque la nariz, mira. Konnichiwa. Mira, son suavecitos. Ay, mira, todavía mírate los ojitos que te hace. Konnichiwa. Pero son needy. Ya, no sé, ahora siento así como que préstame atención, dame amor. Y si cierra los brazos, le hace coquilla. Ya vienen las personas. Con bello sushi. To the city streets, we began to feel the fire. Tú no sabes qué coger, ¿verdad? ¿Tienes tantas opciones? ¿Y qué hay aquí? ¿Qué es esto? No sé. Es necesario que pongas el vaso ahí, pero no. ¿Esto es green tea? Me estás tapando. Ajá, gracias. Y ahí me tienes el jengibre. Y yo te plato y dice el precio. Este que yo agarré es el 146. Y ese salmón que agarró ya, que es el rojo, es 234. El tema de falta de espacio es real, ¿no? No. Pero la gente se la ingenia. Se compró el carro más grande de lo que... Sí. Bueno, de repente compré el carro antes que la casa. We're gonna be two hearts running wild. Oh, thank you. That one? That one? Oh, Thank you, thank you. arigato. Ah, metes ahí el smoothie, aprietas el botón de frappé. This one.
Ah, no estaba calentando el agua para derretirlo, ¿viste? Mucho leche. Publicidad engañosa, porque de esto a esto, una big difference. Yo estaba esperando que sea una licuadora y lo batiera. Nosotros lo mezclamos con el pitillo y los aprietes, ¿no? Ahí me engañaron. ¿Qué tal tu smoothie? Bueno, Daina dice que nos estafaron, pero para mí valió la pena. El pedacito de chocolate está bueno. Está delicioso, sí, está delicioso. Pero me estafaron en la presentación. Hay que trabajar, tiene uno que batirlo como media hora. Guru House. Me conseguí una geisha en esta esquina. Madame, ¿me acompaña? ¿Y Maiko? Gion es el área más famosa de Kioto y el principal Hanamachi. Es aquí, entre las casas de té y los clubes privados, donde con más facilidad se puede ver a una geiko o a una maiko. Debido al acoso de los turistas, en Gion hay señales donde se prohíben las fotos y los videos a las geishas. Aunque conocidas en el resto de Japón como geishas, el término apropiado en Kioto es geiko. Las aprendices de geiko se llaman maiko y deben vivir por 5 años en las oika o casas de geishas para cumplir con su entrenamiento. Se estima que en Kioto hay aproximadamente unas 100 geikos y unas 100 maikos. La paciencia nos recompensó y tuvimos la suerte de ver una deslumbrante geiko cruzando el puente Satsuma. Fue un momento mágico, de los más hermosos recuerdos que me traigo de este viaje a Kioto.